En lo más profundo de tu ser, oculto a simple vista, existe una fuerza formidable. No es una fuerza de músculos y huesos, sino una de complejidad microscópica y asombrosa eficiencia. Es tu sistema inmunológico, un guardián silencioso que trabaja incansablemente para mantenerte a salvo de cualquier daño. A cada segundo de cada día, libra una guerra contra un aluvión de enemigos invisibles, protegiéndote de la amenaza constante de enfermedades e infecciones. Esta intrincada red de células, tejidos y órganos actúa como tu guardaespaldas personal, patrullando constantemente tu cuerpo en busca de señales de peligro. Es un vigilante centinela, siempre alerta ante los intrusos que buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. Como un ejército bien entrenado, responde con rapidez y decisión a cualquier amenaza, movilizando sus fuerzas para neutralizar el peligro y restaurar el orden en tu mundo interior. El sistema inmunológico es una obra maestra de la evolución, perfeccionada durante millones de años para convertirse en el mecanismo de defensa definitivo. Es un testimonio del poder del diseño de la naturaleza, una sinfonía de procesos biológicos que trabajan en perfecta armonía para mantenerte vivo y sano. Y sin embargo, para la mayoría de nosotros, su existencia pasa desapercibida, sus incansables esfuerzos se dan por sentados. Vivimos en un mundo lleno de vida microscópica. Bacterias, virus, hongos y parásitos nos rodean, invisibles a simple vista, pero siempre presentes en el aire que respiramos, la comida que comemos y las superficies que tocamos. Cada encuentro con estos patógenos potenciales representa una amenaza para nuestro bienestar, un desafío para las defensas de nuestro cuerpo. Nuestra piel, un órgano extraordinario por derecho propio, actúa como la primera línea de defensa, una barrera física contra este ataque microbiano. Sin embargo, incluso la más pequeña brecha en esta capa protectora, un pequeño corte o rasguño, puede proporcionar un punto de entrada para estos invasores. Una vez dentro, se encuentran con un ambiente hostil, una fortaleza custodiada por las células vigilantes de tu sistema inmunológico. El aire que respiramos está lleno de partículas microscópicas, algunas inofensivas, otras con el potencial de causar enfermedades. Cada respiración que tomamos atrae estas partículas a nuestros pulmones, donde se encuentran con las defensas de nuestro sistema respiratorio. Nuestro sistema digestivo también se enfrenta a un bombardeo constante de microbios, ingeridos con los alimentos que comemos y los líquidos que bebemos. Nuestro sistema inmunológico debe estar preparado para defenderse contra este ataque constante, identificando y eliminando las amenazas antes de que puedan afianzarse y causar daño. El sistema inmunitario humano es una maravilla de la ingeniería biológica, una red compleja y dinámica de células, tejidos y órganos especializados que trabajan juntos para protegernos de un bombardeo constante de amenazas. Tiene una capacidad asombrosa para distinguir entre nuestras propias células y las de los invasores externos, atacando a estos últimos para destruirlos sin dañar nuestros propios tejidos. Este extraordinario sistema se compone de dos ramas principales: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario innato actúa como la primera línea de defensa, un equipo de respuesta rápida que brinda protección inmediata contra una amplia gama de patógenos. Está compuesto por barreras físicas como nuestra piel y membranas mucosas, así como por células especializadas que patrullan el cuerpo, buscando y destruyendo invasores. El sistema inmunitario adaptativo, por otro lado, es una fuerza más especializada, capaz de reconocer y atacar patógenos específicos con notable precisión. Esta rama del sistema inmunitario es responsable de la memoria inmunológica, la capacidad de recordar encuentros pasados con patógenos y organizar una respuesta más rápida y efectiva en exposiciones posteriores. La compleja interacción entre estas dos ramas del sistema inmunitario garantiza que nuestros cuerpos estén equipados para manejar una amplia gama de amenazas, desde resfriados comunes hasta infecciones que ponen en peligro la vida. Es un sistema poderoso y adaptable, capaz de evolucionar junto con el panorama siempre cambiante de patógenos en nuestro entorno. Imagina que te encoges hasta un tamaño microscópico, lo suficientemente pequeño como para embarcarte en un viaje a través de los intrincados paisajes de tu propio cuerpo. Al atravesar este mundo oculto, serías testigo de la actividad constante de tu sistema inmunológico, una bulliciosa metrópolis de células que se comunican y cooperan para mantener tu salud. Podrías encontrarte con macrófagos, células grandes, parecidas a amebas, que engullen y digieren patógenos, actuando como los basureros del sistema inmunológico. O tal vez,
presenciarías la rápida acción de las células asesinas naturales, patrullando el cuerpo en busca de signos de células infectadas o cancerosas y eliminándolas con una eficiencia implacable. Tu viaje podría llevarte a través del sistema linfático, una red de vasos y órganos que desempeña un papel crucial en la función inmunológica. Aquí encontrarías ganglios linfáticos, pequeños órganos en forma de frijol que actúan como estaciones de filtrado, atrapando patógenos y presentándolos a las células inmunitarias para su identificación y destrucción. A lo largo de tus viajes, te sorprendería la gran complejidad y elegancia de este mundo microscópico, un testimonio del poder de la evolución y la intrincada belleza de los sistemas biológicos. El sistema inmunológico es una sinfonía de interacciones celulares, un testimonio del poder de la cooperación y la notable resistencia del cuerpo humano. El poder interior. El sistema inmunológico humano es una fuerza poderosa, capaz de defendernos de una gran variedad de amenazas. Pero como cualquier sistema complejo, puede debilitarse por factores como el estrés, la mala alimentación, la falta de sueño y otros problemas de salud. Afortunadamente, hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar a nuestro sistema inmunológico y mejorar su capacidad de protegernos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es adoptar un estilo de vida saludable. Esto incluye comer una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y cereales integrales, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Estos simples cambios en el estilo de vida pueden tener un gran impacto en nuestra salud y bienestar general, incluyendo la fuerza de nuestro sistema inmunológico. Además de los cambios en el estilo de vida, también hay varios suplementos que pueden ayudar a la función inmunológica. Se ha demostrado que la vitamina C, la vitamina D, el zinc y los probióticos juegan un papel importante en la salud inmunológica. Sin embargo, es fundamental hablar con tu médico antes de tomar cualquier suplemento, ya que algunos pueden interactuar con medicamentos o pueden no ser apropiados para todos. Al tomar medidas para apoyar nuestro sistema inmunológico, podemos fortalecer a nuestro cuerpo para defendernos contra el constante bombardeo de amenazas que enfrentamos en nuestra vida diaria. Un sistema inmunológico fuerte es esencial para una vida larga y saludable, y es un regalo que vale la pena cuidar y proteger. La respuesta inmune innata. Una fuerza de reacción rápida. Cuando la primera línea de defensa es violada y los patógenos logran deslizarse más allá de nuestras barreras físicas, el sistema inmunitario innato entra en acción. Este antiguo brazo del sistema inmunitario representa la fuerza de reacción rápida de nuestro cuerpo, lanzando un ataque veloz y no específico contra todos y cada uno de los intrusos. A diferencia de la respuesta inmune adaptativa, que toma tiempo en desarrollarse y se dirige a patógenos específicos, la respuesta inmune innata es inmediata y ampliamente efectiva contra una amplia gama de invasores. Es un componente fundamental de nuestro sistema inmunitario, proporcionando una defensa temprana crucial, mientras la respuesta inmune adaptativa moviliza su ataque más específico. La respuesta inmune innata se basa en una variedad de células y proteínas para reconocer y eliminar patógenos. Uno de los actores clave en esta respuesta es un grupo de proteínas llamadas proteínas del complemento, que circulan en la sangre y los tejidos en una forma inactiva. Al encontrarse con un patógeno, estas proteínas se activan, desencadenando una cascada de reacciones que finalmente conducen a la destrucción del invasor. Otro componente importante de la respuesta inmune innata es la inflamación, una respuesta localizada a una lesión o infección caracterizada por enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor. Si bien estos síntomas pueden ser incómodos, en realidad son señales de que el sistema inmunitario está trabajando arduamente, reclutando células inmunitarias al sitio de la infección e iniciando el proceso de curación. La respuesta inmune innata también es responsable de la fiebre, una respuesta sistémica a la infección que ayuda a crear un ambiente hostil para los patógenos. Al elevar la temperatura del cuerpo, la fiebre puede ralentizar la replicación de algunos patógenos, dando al sistema inmunitario una oportunidad de luchar para eliminarlos. La respuesta inmune adaptativa, una defensa aprendida. Mientras que la respuesta inmune innata proporciona una defensa rápida y generalizada contra los patógenos, es la respuesta inmune adaptativa la que realmente distingue a nuestro sistema inmunológico. Esta sofisticada rama del sistema inmunológico es responsable de reconocer y atacar patógenos específicos con notable precisión, y posee la extraordinaria capacidad de recordar encuentros pasados con patógenos, lo que permite una respuesta más rápida y eficaz en exposiciones posteriores. A diferencia de la respuesta inmune innata,
que está preprogramada para reconocer un número limitado de patrones moleculares asociados con los patógenos, la respuesta inmune adaptativa es capaz de reconocer una gama casi ilimitada de moléculas extrañas, conocidas como antígenos. Esta notable hazaña de reconocimiento molecular es posible gracias a células especializadas llamadas linfocitos, que se producen en la médula ósea y maduran en diferentes partes del cuerpo. La respuesta inmune adaptativa se caracteriza por su especificidad, diversidad, memoria y autotolerancia. La especificidad se refiere a la capacidad del sistema inmunitario adaptativo para reconocer y atacar antígenos específicos, lo que garantiza que la respuesta inmunitaria se adapte al patógeno específico en cuestión. La diversidad se refiere al vasto repertorio de linfocitos, cada uno equipado con receptores únicos capaces de reconocer un antígeno diferente. Esta diversidad asegura que el sistema inmunológico esté equipado para manejar la amplia gama de patógenos que encontramos a lo largo de nuestra vida. La memoria es un sello distintivo de la respuesta inmune adaptativa, que permite al sistema inmunológico organizar una respuesta más rápida y eficaz en encuentros posteriores con el mismo patógeno. Esta memoria inmunológica es la base de la vacunación, donde la exposición a una forma debilitada o inactivada de un patógeno prepara al sistema inmunológico para organizar una respuesta rápida y sólida al encontrar el patógeno real. La autotolerancia es crucial para evitar que el sistema inmunológico ataque los propios tejidos del cuerpo. Este delicado equilibrio se mantiene a través de un complejo proceso de educación y regulación, que asegura que los linfocitos que reconocen los autoantígenos sean eliminados o suprimidos. Dentro de las filas de la respuesta inmune adaptativa, hay dos tipos principales de linfocitos que desempeñan funciones distintas pero interconectadas: las células T y las células B. Estas células especializadas son las fuerzas especiales del sistema inmunológico, llevando a cabo ataques dirigidos contra patógenos y proporcionando inmunidad duradera. Las células T, llamadas así por el timo, la glándula donde maduran, son responsables de la inmunidad mediada por células, un tipo de inmunidad que implica la eliminación directa de las células infectadas. Las células T reconocen antígenos presentados en la superficie de las células infectadas por moléculas especializadas llamadas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH. Hay varios subtipos de células T, cada uno con un papel único que desempeñar en la respuesta inmunológica. Las células T citotóxicas, también conocidas como células T asesinas, son responsables de matar directamente las células que han sido infectadas por virus o se han vuelto cancerosas. Las células T auxiliares, por otro lado, desempeñan un papel más de apoyo, secretando moléculas de señalización llamadas citocinas, que ayudan a orquestar y mejorar la respuesta inmunológica. Las células T auxiliares son esenciales para activar otras células inmunitarias, incluyendo las células B y las células T citotóxicas, y desempeñan un papel crucial tanto en la inmunidad humoral como en la inmunidad mediada por células. Las células B, llamadas así por la médula ósea donde se originan, son responsables de la inmunidad humoral, un tipo de inmunidad mediada por anticuerpos. Las células B reconocen los antígenos a través de sus receptores de células B, BCR, que son anticuerpos unidos a la membrana específicos para un antígeno en particular. Al encontrar su antígeno correspondiente, las células B se activan y se diferencian en células plasmáticas, que son fábricas de anticuerpos capaces de secretar grandes cantidades de anticuerpos en el torrente sanguíneo. Los anticuerpos son proteínas especializadas que se unen a antígenos específicos, marcándolos eficazmente para su destrucción por otras células inmunitarias o neutralizándolos directamente. El sistema inmunitario humano, una maravilla de complejidad biológica, no es solo un producto de nuestra historia reciente. Es la culminación de miles de millones de años de perfeccionamiento evolutivo, un legado de defensa transmitido a través de innumerables generaciones de organismos, cada una enfrentando su propio conjunto único de adversarios microbianos. Desde los organismos unicelulares más simples hasta los animales multicelulares más complejos, todas las formas de vida comparten una necesidad fundamental de defenderse contra la amenaza constante de infección. Este antiguo imperativo ha impulsado la evolución de una notable variedad de mecanismos inmunitarios, cada uno adaptado a los desafíos específicos que enfrentan los diferentes organismos en sus respectivos entornos. La historia del sistema inmunitario es una historia de adaptación e innovación, un testimonio del poder de la selección natural para moldear los sistemas biológicos en respuesta a las presiones ambientales. Es una historia que comienza con los mismos orígenes de la vida,
a medida que las primeras células desarrollaron mecanismos para protegerse del mundo hostil que las rodeaba. A lo largo de eones, estas defensas rudimentarias se perfeccionaron y refinaron, evolucionando hacia los sistemas inmunitarios complejos y sofisticados que vemos en los animales de hoy. El sistema inmunitario humano, con su intrincada red de células, tejidos y órganos, representa la cima de este viaje evolutivo, un testimonio del poder perdurable de la vida para adaptarse y prosperar frente a la adversidad. En la sopa primordial de la Tierra primitiva, donde la vida surgió por primera vez, la batalla por la supervivencia se libraba a escala microscópica. Los organismos unicelulares, los primeros habitantes de nuestro planeta, se enfrentaban a un ataque constante de virus y otros elementos genéticos parasitarios, todos compitiendo por el control de su maquinaria celular. Estas primeras formas de vida, al carecer de las sofisticadas defensas inmunitarias de sus descendientes multicelulares, dependían de mecanismos más simples y antiguos para protegerse. Uno de estos mecanismos, todavía empleado por las bacterias en la actualidad, son los sistemas de restricción-modificación, una especie de sistema inmunitario primitivo que ataca y destruye el ADN extraño. Las enzimas de restricción, las trabajadoras de estos sistemas, actúan como tijeras moleculares, reconociendo y cortando secuencias específicas de ADN únicas de los virus invasores. Para proteger su propio ADN de ser atacado inadvertidamente por estas enzimas, las bacterias emplean enzimas de modificación, que alteran químicamente su propio ADN, enmascarándolo eficazmente del escrutinio de las enzimas de restricción. Otro mecanismo de defensa ancestral, que se encuentra tanto en bacterias como en arqueas, es el sistema CRISPR-Cas, una forma de inmunidad adaptativa que permite a estos microorganismos recordar los encuentros pasados con virus y organizar una respuesta más rápida y específica en infecciones posteriores. El sistema CRISPR-Cas, al igual que su homólogo más sofisticado en los vertebrados, se basa en una biblioteca de recuerdos genéticos para reconocer y atacar secuencias víricas específicas. Estos primeros mecanismos inmunitarios, aunque rudimentarios en comparación con los complejos sistemas inmunitarios de los animales, fueron esenciales para la supervivencia de las primeras formas de vida. Representan los primeros pasos de un largo viaje evolutivo que culminaría con el desarrollo de las sofisticadas defensas inmunitarias que vemos en los animales hoy en día. La relación entre los patógenos y sus anfitriones es una lucha constante, una carrera armamentística evolutiva en la que cada jugador está atrapado en una batalla perpetua por la supervivencia. A medida que los patógenos desarrollan nuevas estrategias para evadir o subvertir las defensas de sus anfitriones, estos contraatacan con mecanismos inmunológicos cada vez más sofisticados, impulsando un ciclo implacable de adaptación y contraadaptación. Esta carrera armamentística microbiana ha estado librándose durante miles de millones de años, moldeando la evolución tanto de los patógenos como de sus anfitriones. Es un proceso dinámico, sin un vencedor claro, ya que cada nueva adaptación de un jugador ejerce presión selectiva sobre el otro, impulsando la evolución de nuevas contramedidas. Los patógenos, con sus rápidos tiempos de generación y altas tasas de mutación, tienen una clara ventaja en esta carrera armamentística. Pueden desarrollar nuevas formas de evadir o suprimir los sistemas inmunológicos de sus anfitriones mucho más rápido de lo que estos pueden desarrollar nuevas defensas. Los virus, por ejemplo, son maestros del disfraz, mutando constantemente sus proteínas de superficie para evadir el reconocimiento por los sistemas inmunológicos de sus anfitriones. Sin embargo, los anfitriones no carecen de sus propios trucos evolutivos. El sistema inmunológico adaptativo, con su notable capacidad para generar una diversidad casi ilimitada de anticuerpos y receptores de células T, proporciona un arma poderosa contra los patógenos que evolucionan rápidamente. La memoria inmunológica, otro sello distintivo del sistema inmunológico adaptativo, permite a los anfitriones recordar encuentros pasados con patógenos, lo que permite una respuesta más rápida y efectiva en exposiciones posteriores. La carrera armamentística microbiana es un testimonio del implacable poder de la selección natural, un recordatorio constante de que la batalla entre los patógenos y sus anfitriones nunca se gana realmente, sino que es una lucha continua por la supervivencia. La aparición de la vida multicelular marcó un antes y un después en la evolución del sistema inmunológico. Mientras que los organismos unicelulares podían depender de mecanismos relativamente sencillos para defenderse, los organismos multicelulares se enfrentaron a un nuevo conjunto de desafíos. Su mayor tamaño y organización más compleja los hacía más vulnerables a las infecciones,
ya que los patógenos ahora podían potencialmente afianzarse dentro de sus cuerpos y propagarse sin ser detectados. Para combatir estas amenazas, los organismos multicelulares desarrollaron nuevas y más sofisticadas defensas inmunitarias. Estas incluían barreras físicas, como la piel y las membranas mucosas, que ayudaban a evitar que los patógenos entraran en el cuerpo en primer lugar. También desarrollaron células especializadas capaces de reconocer y destruir a los invasores extraños, sentando las bases del sistema inmunitario innato. Uno de los primeros ejemplos de un organismo multicelular con un sistema inmunitario rudimentario es la esponja. Las esponjas, a pesar de su sencillo plan corporal, poseen células especializadas llamadas arqueocitos, que pueden engullir y digerir partículas extrañas, incluyendo bacterias y otros patógenos. Estos arqueocitos, junto con otras células inmunitarias de las esponjas, juegan un papel crucial para mantener a estos antiguos animales libres de infecciones. A medida que la vida multicelular continuó evolucionando y diversificándose, también lo hizo el sistema inmunitario. Los invertebrados, como los insectos y los gusanos, desarrollaron una gama más amplia de células y mecanismos inmunitarios, incluyendo la fagocitosis, la encapsulación y la producción de péptidos antimicrobianos. Estas defensas, aunque todavía forman parte del sistema inmunitario innato, eran más sofisticadas que las de sus ancestros más simples, lo que permitía a los invertebrados prosperar en un mundo repleto de patógenos potenciales. El auge de la vida multicelular, con su inherente vulnerabilidad a las infecciones, impulsó la evolución de un sistema inmunitario más complejo y adaptable, allanando el camino para el desarrollo de las sofisticadas defensas que vemos en los vertebrados hoy en día. La evolución de los vertebrados, un grupo diverso de animales que incluye peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, vino acompañada de un salto cuántico en la defensa inmunológica, la aparición del sistema inmunitario adaptativo. Este extraordinario sistema, exclusivo de los vertebrados, proporcionó un nivel de protección sin igual en el reino animal, lo que permitió a los vertebrados prosperar en una gama más amplia de entornos y enfrentarse a nuevas y emergentes amenazas infecciosas. El sistema inmunitario adaptativo, a diferencia del sistema inmunitario innato más antiguo, se caracteriza por su capacidad para reconocer y atacar patógenos específicos con notable precisión. Esta especificidad es posible gracias a células especializadas llamadas linfocitos, que se producen en la médula ósea y maduran en diferentes partes del cuerpo. Los linfocitos, a diferencia de las células del sistema inmunitario innato, que reconocen un número limitado de patrones moleculares asociados con los patógenos, pueden reconocer una gama casi ilimitada de moléculas extrañas, conocidas como antígenos. Esta notable hazaña de reconocimiento molecular es posible gracias a los receptores únicos que se encuentran en la superficie de cada linfocito, cada uno capaz de unirse a un antígeno específico. La capacidad del sistema inmunitario adaptativo para reconocer y atacar antígenos específicos es la base de sus dos características clave, la especificidad y la memoria. La especificidad se refiere al hecho de que la respuesta inmunitaria adaptativa se adapta al patógeno en particular, lo que garantiza que el sistema inmunitario organice un ataque dirigido contra el invasor. La memoria, otro sello distintivo del sistema inmunitario adaptativo, permite que el sistema inmunitario recuerde encuentros pasados con patógenos, lo que permite una respuesta más rápida y eficaz en exposiciones posteriores. Esta memoria inmunológica es la base de la vacunación, donde la exposición a una forma debilitada o inactivada de un patógeno prepara al sistema inmunitario para que dé una respuesta rápida y robusta al encontrar el patógeno real. El sistema inmunitario humano, una obra maestra de la evolución. El sistema inmunitario humano, producto de millones de años de refinamiento evolutivo, representa la cima de la defensa inmunitaria de los vertebrados. Es una red compleja y dinámica de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para protegernos de un bombardeo constante de amenazas, desde el resfriado común hasta infecciones que amenazan la vida. Nuestro sistema inmunitario ha evolucionado para enfrentar los desafíos únicos que plantean nuestro entorno y estilo de vida. A medida que los humanos migraron por todo el mundo, encontrándose con nuevos patógenos y entornos, nuestros sistemas inmunitarios se adaptaron, incorporando nuevas defensas y refinando las existentes. El sistema inmunitario humano es notablemente adaptable, capaz de organizar una defensa contra una amplia gama de patógenos, incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos. También es increíblemente resistente, capaz de soportar desafíos constantes de nuestro entorno, estilo de vida e incluso nuestra propia microbiota interna. Nuestro sistema inmunitario no es una entidad estática, sino más bien un sistema dinámico y en constante evolución,
que se adapta continuamente a nuevas amenazas y desafíos. Es un testimonio del poder de la evolución y la notable resistencia del cuerpo humano. Un legado de aprendizaje, memoria inmunológica y vacunación. Una de las características más impresionantes del sistema inmunitario adaptativo, y una que ha tenido un impacto profundo en la salud humana, es su capacidad de memoria inmunológica. Esta habilidad de recordar encuentros pasados con patógenos permite al sistema inmunitario organizar una respuesta más rápida y efectiva en exposiciones posteriores, proporcionando protección duradera contra muchas enfermedades infecciosas. La memoria inmunológica es la base de la vacunación, una de las intervenciones de salud pública más exitosas en la historia de la humanidad. Las vacunas funcionan exponiendo al sistema inmunitario a una forma debilitada o inactivada de un patógeno, o incluso solo un fragmento del patógeno, provocando una respuesta inmune sin causar la enfermedad en sí. Esta exposición inicial prepara al sistema inmunitario, generando células B y células T de memoria, que pueden reconocer y atacar rápidamente al patógeno si el cuerpo lo encuentra de nuevo. Esta respuesta rápida y robusta neutraliza eficazmente al patógeno antes de que pueda causar la enfermedad, proporcionando una protección duradera contra la infección. Las vacunas han sido fundamentales para erradicar o reducir significativamente la incidencia de muchas enfermedades mortales, incluyendo la viruela, la polio, el sarampión, las paperas, la rubéola y el tétanos. Han salvado millones de vidas y continúan siendo una de las formas más efectivas de proteger a los individuos y las comunidades de enfermedades infecciosas. La batalla continua. Enfermedades infecciosas y el sistema inmunológico. A pesar de las capacidades asombrosas de nuestro sistema inmunológico, las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza importante para nuestra salud. La constante evolución de los patógenos, junto con factores como los viajes internacionales, la urbanización y el cambio climático, crean nuevas oportunidades para que las enfermedades infecciosas aparezcan y se propaguen. La batalla entre el sistema inmunológico y los agentes infecciosos es continua, sin un vencedor claro. Mientras que el sistema inmunológico ha desarrollado mecanismos sofisticados para combatir patógenos, estos, a su vez, han desarrollado formas de evadir o subvertir estas defensas, lo que lleva a una carrera armamentística constante entre el huésped y el patógeno. La aparición de la resistencia a los antibióticos en las bacterias es un ejemplo perfecto de esta batalla continua. A medida que desarrollamos nuevos antibióticos para combatir las infecciones bacterianas, las bacterias desarrollan resistencia a estos medicamentos, volviéndolos ineficaces. Esta creciente amenaza de resistencia a los antibióticos destaca la necesidad de nuevos enfoques para combatir las enfermedades infecciosas, incluyendo el desarrollo de nuevas vacunas, medicamentos antivirales y terapias que refuercen la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones. Comprender la compleja interacción entre el sistema inmunológico y los agentes infecciosos es crucial para desarrollar estrategias efectivas para prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Al desentrañar las complejidades del sistema inmunológico y las formas en que los patógenos evaden o manipulan sus defensas, podemos desarrollar enfoques nuevos e innovadores para combatir estas amenazas en constante evolución para la salud humana. En lo más profundo de nuestros cuerpos, se libra una guerra silenciosa sin cesar. Sin que lo sepamos, un sistema de defensa complejo y poderoso está enfrascado en una lucha continua contra un ejército enorme y siempre cambiante de invasores microscópicos. Esta es la guerra invisible del sistema inmunológico, una batalla que se libra a escala celular con el destino de nuestra salud pendiendo de un hilo. Cada día nos bombardean una multitud de patógenos potenciales, virus, bacterias, hongos y parásitos, que buscan invadir nuestros cuerpos y explotar nuestra maquinaria celular para su propia supervivencia. Estos adversarios microscópicos son implacables en su persecución, buscando cualquier oportunidad para romper nuestras defensas y establecerse en nuestros tejidos. Afortunadamente, nuestros cuerpos están equipados con un sistema de defensa extraordinariamente sofisticado que ha evolucionado durante millones de años para enfrentar este desafío microbiano constante. El sistema inmunológico, una compleja red de células, tejidos y órganos, actúa como nuestro guardaespaldas personal, patrullando constantemente nuestros cuerpos en busca de signos de invasión y organizando una respuesta rápida y específica para neutralizar cualquier amenaza. El éxito del sistema inmunológico radica en su capacidad para distinguir entre nuestras propias células, lo propio, y las de los invasores extraños, lo ajeno.
Esta notable hazaña de reconocimiento molecular permite que el sistema inmunológico ataque y destruya los patógenos sin dañar nuestros propios tejidos. Los patógenos, un pequeño conjunto de microbios, causan enfermedades, desde infecciones leves hasta enfermedades potencialmente mortales. El sistema inmunitario se defiende de estas enfermedades a través de respuestas innatas y adaptativas. El sistema inmunitario innato proporciona una respuesta rápida y no específica, mientras que el sistema inmunitario adaptativo se dirige a patógenos específicos. La memoria inmunológica permite una respuesta más rápida tras una nueva exposición a los patógenos. Los virus secuestran células huésped para replicarse, lo que desencadena respuestas inmunitarias. La respuesta del interferón alerta a las células vecinas, produciendo proteínas antivirales. Las células NK y las células T atacan y destruyen las células infectadas por virus. Los anticuerpos neutralizan los virus, previniendo la infección celular. Las bacterias, a diferencia de los virus, se replican de forma independiente y pueden causar enfermedades. El sistema del complemento y las células fagocíticas como los macrófagos y los neutrófilos combaten las infecciones bacterianas. El sistema inmunitario adaptativo genera anticuerpos y células T para neutralizar y matar las bacterias. Las bacterias pueden dañar los tejidos o producir toxinas, lo que representa una amenaza importante para la salud. El sistema inmunitario también combate hongos, parásitos y priones. Los hongos pueden causar infecciones, sobre todo en sistemas inmunitarios debilitados. Los parásitos, como los protozoos y los helmintos, obtienen nutrientes de sus huéspedes, causando enfermedades. Los priones, proteínas mal plegadas, provocan enfermedades fatales como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la encefalopatía espongiforme bovina. La gripe, una enfermedad respiratoria contagiosa, muta rápidamente, desafiando al sistema inmunitario. El sistema inmunitario responde con interferones, anticuerpos y células T. La vacunación expone al sistema inmunitario a un virus debilitado, generando células de memoria. Esto prepara al sistema inmunitario para futuros encuentros con el virus. El COVID-19, causado por el SARS-CoV-2, se propagó por todo el mundo, afectando la salud y las economías. El sistema inmunitario responde con interferones, anticuerpos y células T. El SARS-CoV-2 evade el sistema inmunitario, retrasando la respuesta del interferón. Las vacunas exponen al sistema inmunitario a la proteína Spike, generando anticuerpos y células T. La inflamación crónica y las enfermedades autoinmunes son el resultado de un mal funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Qué pasa en estas enfermedades? Pues el sistema inmunológico que normalmente nos defiende ataca a los tejidos del propio cuerpo, como si se volviera loco. Hay varios factores que contribuyen a estas enfermedades, como la genética que heredamos y el ambiente que nos rodea. Para tratarlas, se usan inmunosupresores, que son como un freno para el sistema inmune. Pero, ojo, porque pueden tener efectos secundarios importantes. El equilibrio del sistema inmunitario es fundamental para la salud, para combatir infecciones y prevenir enfermedades crónicas. El envejecimiento, el estrés, la mala alimentación y la falta de sueño pueden debilitar el sistema inmunitario. Una respuesta inmunitaria exagerada puede provocar inflamación crónica y enfermedades autoinmunes. Comprender el equilibrio inmunitario es clave para prevenir y tratar enfermedades crónicas. El cáncer representa un fallo en la vigilancia inmunitaria, lo que permite que células anormales crezcan sin control. Las células cancerosas evaden el sistema inmunitario al reducir marcadores y crear un entorno inmunosupresor. La inmunoterapia contra el cáncer aumenta la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir las células cancerosas. La inmunoterapia tiene como objetivo superar los mecanismos inmunosupresores de los tumores.
La inmunoterapia utiliza el sistema inmunitario para combatir enfermedades como el cáncer y los trastornos autoinmunitarios. Los inhibidores de los puntos de control inmunitario bloquean las proteínas que actúan como frenos del sistema inmunitario. Estos inhibidores liberan el sistema inmunitario para atacar las células cancerosas. La inmunoterapia también se está explorando para otras enfermedades, incluidas las enfermedades infecciosas y neurodegenerativas. Fortaleza de resiliencia. Fortaleciendo las defensas de tu cuerpo. El sistema inmunológico humano, una maravilla de la ingeniería biológica, se alza como una fortaleza formidable, defendiéndonos contra un bombardeo implacable de invasores microscópicos. Sin embargo, como cualquier fortaleza, su fuerza y resistencia dependen de los recursos disponibles y de las estrategias empleadas para fortalecer sus defensas. Fortalecer tu sistema inmunológico no se trata de lograr la invulnerabilidad, sino de proporcionarle las herramientas que necesita para funcionar de manera óptima, para combatir eficazmente las amenazas y para mantener un estado de alerta vigilante. Piensa en tu sistema inmunológico como un ejército bien entrenado, equipado y preparado para defenderse de cualquier invasión. Así como un ejército requiere suministros adecuados, planificación estratégica y periodos de descanso y recuperación, tu sistema inmunológico también depende de una base de hábitos saludables y elecciones de estilo de vida para funcionar a su máximo rendimiento. Este fortalecimiento no se trata de una solución rápida o una fórmula mágica. Se trata de cultivar un estilo de vida que respalde las operaciones continuas de tu sistema inmunológico. Se trata de tomar decisiones que refuercen sus defensas, no solo cuando te sientas mal, sino como una inversión a largo plazo en tu salud y bienestar. Cada día presenta una oportunidad para fortalecer las defensas de tu cuerpo. Desde los alimentos que eliges para alimentar tu cuerpo hasta la cantidad de sueño que priorizas, decisiones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto acumulativo en la fuerza y la capacidad de respuesta de tu sistema inmunológico. Imaginen su sistema inmunológico como un poderoso ejército, vigilando contra un bombardeo constante de invasores microscópicos. Así como un ejército necesita un suministro constante de provisiones para alimentar a sus soldados y apoyar sus operaciones, también su sistema inmunológico depende de una dieta rica en nutrientes para impulsar sus defensas. Los alimentos que consumimos proporcionan los componentes básicos para las células inmunitarias, la energía necesaria para su función y las señales moleculares que orquestan sus actividades. Una dieta que carece de nutrientes esenciales puede debilitar el sistema inmunológico, dejándolo vulnerable a los ataques. Por el contrario, una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables proporciona las materias primas y la energía que el sistema inmunológico necesita para funcionar de manera óptima. Piensen en su plato como un campo de batalla, donde cada elección de alimentos representa una decisión estratégica en la lucha por una salud óptima. Llenar el plato con frutas y verduras, repletas de vitaminas, minerales y antioxidantes, es como desplegar un escuadrón de soldados de élite, equipados para neutralizar los radicales libres dañinos y reforzar las defensas del cuerpo. Incorporar proteínas magras, como pescado, aves, frijoles y lentejas, proporciona los aminoácidos esenciales para construir y reparar tejidos, incluidos los que participan en la función inmunológica. Las grasas saludables, que se encuentran en los aguacates, nueces, semillas y aceite de oliva, contribuyen a la integridad de la membrana celular y apoyan la producción de moléculas de señalización involucradas en las respuestas inmunitarias. Dentro del vasto ejército del sistema inmunitario, las vitaminas y los minerales actúan como guerreros microscópicos, cada uno desempeñando un papel específico y crucial en el mantenimiento de las defensas del cuerpo. Estos micronutrientes, aunque a menudo se pasan por alto, son esenciales para una amplia gama de funciones inmunitarias, desde la producción de anticuerpos hasta la regulación de la inflamación. La vitamina C, un potente antioxidante, es bien conocida por su papel en la salud inmunitaria. Se encuentra abundantemente en los cítricos, las bayas y las verduras de hoja verde. La vitamina C apoya la producción y la función de los glóbulos blancos, los soldados de a pie del sistema inmunitario. También mejora la actividad de las células asesinas naturales, linfocitos especializados que atacan y destruyen las células infectadas. La vitamina D, a menudo llamada la vitamina del sol porque nuestro cuerpo la produce en respuesta a la luz solar, desempeña un papel crucial en la regulación de las respuestas inmunitarias. La deficiencia de vitamina D se ha relacionado con un mayor riesgo de infecciones, incluidas las respiratorias. El zinc, un
un oligoelemento que se encuentra en las ostras, los frutos secos y las semillas, es esencial para el desarrollo y la función de las células inmunitarias. La deficiencia de zinc puede afectar la actividad de los linfocitos T, los linfocitos B y los macrófagos, debilitando la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. El hierro, otro mineral esencial, desempeña un papel crucial en el transporte de oxígeno y la función de las células inmunitarias. La deficiencia de hierro puede provocar anemia, lo que puede afectar al suministro de oxígeno a los tejidos, incluidas las células inmunitarias, comprometiendo su capacidad para funcionar eficazmente. En los últimos años, los científicos han descubierto una conexión fascinante y compleja entre el microbioma intestinal, los trillones de bacterias que residen en nuestros intestinos, y el sistema inmunológico. Lejos de ser simples pasajeros, estos habitantes microbianos juegan un papel fundamental en la formación y modulación de nuestras respuestas inmunitarias, lo que influye en nuestra susceptibilidad a infecciones, alergias e incluso enfermedades autoinmunes. El microbioma intestinal, una bulliciosa metrópolis de vida microscópica, está involucrado en un diálogo constante con nuestro sistema inmunológico. Esta intrincada comunicación ayuda a educar al sistema inmunológico, entrenándolo para distinguir entre bacterias comensales inofensivas y patógenos potencialmente dañinos. Un microbioma intestinal diverso y equilibrado, rico en bacterias beneficiosas, se asocia con una respuesta inmunitaria más fuerte. Estas bacterias beneficiosas producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que han demostrado tener efectos antiinflamatorios y promover el desarrollo de células T reguladoras, que ayudan a amortiguar las respuestas inmunitarias excesivas y prevenir reacciones autoinmunes. Por otro lado, un desequilibrio en el microbioma intestinal, conocido como disbiosis, se ha relacionado con un sistema inmunológico debilitado y un mayor riesgo de infecciones y enfermedades inflamatorias. La disbiosis puede ocurrir debido a una variedad de factores, incluyendo el uso de antibióticos, una dieta rica en alimentos procesados, el estrés y las toxinas ambientales. El movimiento como medicina, el ejercicio y la respuesta inmune. El ejercicio, a menudo elogiado por sus beneficios físicos, también es un potente refuerzo del sistema inmunológico. La actividad física regular, lejos de desgastar las defensas del cuerpo, en realidad fortalece y mejora la respuesta inmune, mejorando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. El ejercicio actúa como una especie de entrenamiento celular para el sistema inmunológico, movilizando las células inmunes, aumentando el flujo sanguíneo y mejorando la circulación de factores inmunes por todo el cuerpo. Esta movilización ayuda a mejorar las capacidades de vigilancia del sistema inmunológico, permitiéndole detectar y responder a las amenazas con mayor eficacia. Estudios han demostrado que el ejercicio regular de intensidad moderada puede reducir el riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior, como el resfriado común, al aumentar la actividad de las células asesinas naturales y otras células inmunes. También se ha demostrado que el ejercicio mejora la eficacia de las vacunas, preparando al sistema inmunológico para una respuesta más robusta. Si bien los beneficios del ejercicio para el sistema inmunológico están bien documentados, es importante encontrar un equilibrio. El ejercicio excesivo o extenuante, especialmente cuando el cuerpo ya está estresado o luchando contra una infección, puede suprimir temporalmente el sistema inmunológico, dejándolo más vulnerable a las infecciones. El sueño. El ciclo de recarga del sistema inmunológico. Dormir, muchas veces visto como algo pasivo, no es para nada un periodo de inactividad para nuestro sistema inmune. De hecho, cuando dormimos, nuestro cuerpo se restaura y se reconstruye, fortalece sus defensas y se prepara para el día siguiente. Es un momento clave. Mientras dormimos, el sistema inmunológico se pone en marcha, liberando unas proteínas llamadas citoquinas. Estas citoquinas son muy importantes porque ayudan a regular la respuesta inmune y favorecen el sueño. Algunas, como la interleucina 1 y el 1 y el factor de necrosis tumoral, TNF, aumentan mientras dormimos, lo que nos ayuda a dormir mejor, ya que nuestro sistema inmune pueda combatir infecciones. Por otro lado, no dormir lo suficiente puede ser muy malo para nuestras defensas. Si no dormimos bien durante mucho tiempo, nuestro sistema inmunológico se debilita, tenemos más riesgo de infecciones y aumenta la inflamación en el cuerpo. Hay estudios que demuestran que quienes duermen menos de 7 horas cada noche son más propensos a resfriarse y coger otras infecciones. Además,
La falta de sueño puede hacer que las vacunas no funcionen tan bien, porque el cuerpo no puede generar una respuesta inmune fuerte. Una sinfonía de defensa. El sistema inmunológico humano, una maravilla de complejidad biológica, se alza como un testimonio del poder perdurable de la vida para adaptarse y prosperar frente a la adversidad. Es una sinfonía de interacciones celulares, un sistema de defensa meticulosamente orquestado, que opera con una precisión y eficiencia asombrosas, protegiéndonos de un bombardeo implacable de invasores microscópicos. Desde la primera línea de defensa proporcionada por nuestra piel y membranas mucosas, hasta la sofisticada respuesta inmune adaptativa que se dirige a patógenos específicos con precisión láser. El sistema inmunológico es una obra maestra de ingeniería evolutiva, perfeccionada durante millones de años para protegernos de la amenaza constante de enfermedades. A lo largo de este viaje épico dentro del cuerpo humano, hemos explorado el funcionamiento intrincado de este notable sistema, profundizando en el mundo microscópico de las células inmunitarias, los anticuerpos y las moléculas de señalización que orquestan nuestra defensa contra una amplia y siempre cambiante gama de patógenos. Hemos presenciado la batalla implacable entre nuestro sistema inmunológico y los agentes infecciosos, una lucha constante por el dominio en la que ambos bandos se adaptan y desarrollan continuamente nuevas estrategias. Hemos visto cómo el sistema inmunológico puede distinguir entre lo propio y lo ajeno, atacando a los invasores extranjeros mientras protege nuestros propios tejidos. Cómo puede aprender y recordar encuentros pasados con patógenos, generando una respuesta más rápida y efectiva en exposiciones posteriores. Y cómo a veces puede fallar, confundiendo nuestros propios tejidos con enemigos y desencadenando una cascada de reacciones que conducen a inflamación crónica y enfermedades autoinmunes. Guardianes del futuro. El sistema inmunitario en constante evolución. El mundo microbiano está en constante cambio, con nuevos patógenos emergentes que desafían nuestras defensas. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos, la amenaza constante de pandemias virales y el aumento de enfermedades inflamatorias crónicas subrayan la importancia de comprender y apoyar nuestro sistema inmunológico. El futuro de la inmunología es muy prometedor. Los científicos están continuamente desentrañando las complejidades del sistema inmunitario, descubriendo nuevas perspectivas sobre su intrincado funcionamiento e identificando nuevas dianas para la intervención terapéutica. El floreciente campo de la inmunoterapia, que aprovecha el poder del sistema inmunitario para combatir enfermedades, está revolucionando la forma en que tratamos el cáncer, las enfermedades autoinmunes e incluso las enfermedades infecciosas. Desde las vacunas personalizadas, adaptadas a la composición genética de una persona, hasta la terapia con células CAR-T, que consiste en modificar genéticamente las propias células inmunitarias del paciente para que ataquen y destruyan las células cancerosas, la inmunoterapia está marcando el comienzo de una nueva era de la medicina. Una era en la que nuestro propio cuerpo tiene la clave para combatir algunas de las enfermedades más difíciles a las que se enfrenta la humanidad.